Las desapariciones son siempre devastadoras, pero cuando una voz fantasma parece llamar desde donde nunca se la esperaría, la historia se convierte en una auténtica pesadilla. Este es el escalofriante caso de la Niña del Pozo, un suceso que hasta el día de hoy sigue causando terror en una pequeña comunidad rural de México. Era un caluroso día de verano en 1999. En una finca ubicada en las afueras de un pequeño pueblo de México, una niña de 8 años llamada Lucía jugaba sola en el patio, cerca de un pozo antiguo que llevaba décadas sin usarse. Ese pozo, según decían los ancianos del lugar, había estado allí desde tiempos coloniales, pero con el paso de los años había sido sellado por motivos de seguridad. Sin embargo, ese día, Lucía no regresó a casa. Su madre, al notar que ya era tarde, salió a buscarla, llamándola por su nombre. La búsqueda desesperada comenzó. Las horas pasaron, y la familia, con la ayuda de vecinos, peinó la finca y las zonas cercanas, pero no había señales de la niña. Lo único que encontraron fue una pequeña muñeca tirada junto al borde del pozo. Los días siguientes a su desaparición fueron angustiantes. La policía local investigó el área, revisó el pozo sellado y no encontró nada. Los padres estaban devastados, pero luego comenzó lo más extraño. Una semana después de la desaparición, la madre de Lucía afirmó haber escuchado una voz proveniente del pozo en mitad de la noche. Era débil, pero clara. Mamá, ayúdame. La voz era inconfundible, era la de su hija. Desesperada, corrió hasta el pozo y gritó su nombre, pero la voz desapareció. Nadie más había escuchado nada. Con miedo y desesperación, la madre convenció a su esposo de que algo sobrenatural estaba sucediendo. Llamaron a los vecinos para que les ayudaran a revisar nuevamente, pero no encontraron ningún rastro de Lucía. El pozo seguía sellado, como siempre lo había estado. En las semanas siguientes, el fenómeno continuó. Tanto el padre como otros familiares afirmaron escuchar la misma voz pidiendo ayuda. Incluso algunos vecinos que caminaban cerca de la finca a ciertas horas del día o de la noche aseguraban haber oído gritos provenientes del pozo. Era como si la niña estuviera atrapada en algún lugar entre este mundo y el otro. Los rumores sobre el pozo se esparcieron rápidamente por el pueblo, y la historia se convirtió en una advertencia. Nadie se acercaba al lugar, y la familia comenzó a ser evitada por los demás. Se decía que el espíritu de Lucía estaba maldito, atrapado para siempre en el pozo. Finalmente, la familia decidió sellar el pozo de nuevo, esta vez con cemento reforzado, con la esperanza de que eso apaciguara las voces. Pero incluso después de hacerlo, la madre de Lucía seguía escuchando el lamento de su hija en las noches más silenciosas. Hasta el día de hoy, el caso de la Niña del Pozo sigue siendo un misterio sin resolver. Los testigos que aseguran haber escuchado su voz siguen con la certeza de que la niña nunca se fue. El pozo ahora está sellado y abandonado, pero aquellos que viven cerca dicen que en las noches más oscuras, aún se escuchan los susurros de Lucía, pidiendo ayuda desde las profundidades. Es una advertencia para todos nosotros, no todo lo que desaparece se pierde para siempre. Los sueños son ese espacio misterioso donde la mente parece transportarse a lugares que no existen. Sin embargo, ¿qué ocurre cuando un sueño se convierte en una prisión, un lugar del que no puedes escapar? Este es el caso aterrador del hombre que nunca despertó. En 2005, un hombre llamado Andrés, de 32 años, vivía en la Ciudad de México. Era un trabajador común, sin mucho de qué preocuparse. Tenía un empleo estable y llevaba una vida tranquila con su esposa y su hija pequeña. Sin embargo, todo cambió de manera abrupta una noche de otoño. Esa noche, Andrés se fue a dormir como de costumbre. Nada parecía fuera de lo normal,
pero al día siguiente, cuando su esposa intentó despertarlo, no respondió. Ella pensó que simplemente estaba agotado, así que lo dejó descansar un poco más. Pero cuando volvió a intentarlo horas después, Andrés seguía sin reaccionar. Su respiración era normal, su cuerpo parecía en paz, pero no despertaba. Alarmada, su esposa lo llevó al hospital y los médicos, tras varias pruebas, llegaron a una conclusión aterradora: Andrés estaba en un estado de coma sin causa aparente. No había ningún golpe en la cabeza, ninguna enfermedad previa que lo explicara. Simplemente, no despertaba. Lo más extraño de todo ocurrió semanas después, cuando un equipo de médicos especialistas decidió inducir a Andrés en un estado de sueño profundo con la esperanza de que su cerebro se resetease y despertara. Sin embargo, los resultados no fueron los esperados. Durante el procedimiento, Andrés empezó a moverse ligeramente, sus párpados temblaban como si estuviera soñando, pero nunca abrió los ojos. Los médicos monitorizaron su actividad cerebral y descubrieron algo perturbador: su mente estaba activa, pero atrapada en un ciclo de sueño profundo. Era como si estuviera atrapado en una pesadilla de la que no podía escapar. La familia, desesperada, intentó todo tipo de tratamientos, desde lo convencional hasta métodos más alternativos. Pero nada funcionaba. El cuerpo de Andrés seguía funcionando, pero su mente estaba en algún lugar desconocido, atrapada en lo que parecía un sueño eterno. La historia tomó un giro aún más extraño cuando su esposa, tras semanas de cuidar a Andrés, comenzó a experimentar sueños perturbadores. En ellos, veía a su marido atrapado en un cuarto oscuro, sin ventanas, sin puertas, golpeando desesperadamente las paredes y gritando su nombre. Cada vez que ella intentaba acercarse a él en los sueños, algo la alejaba, como si una fuerza invisible los mantuviera separados. Ella no era la única. Algunos de los amigos más cercanos de Andrés también reportaron tener sueños similares. En esos sueños, Andrés les pedía ayuda, les suplicaba que lo despertaran, que lo sacaran de ese lugar oscuro. Nadie podía entender cómo era posible que tantas personas soñaran con él al mismo tiempo. Después de casi un año en coma, los médicos tomaron la dolorosa decisión de desconectar a Andrés de las máquinas que lo mantenían con vida. Su esposa y su hija estaban destrozadas, pero aceptaron que, quizás, Andrés nunca despertaría de su extraño estado. Cuando lo desconectaron, ocurrió algo inexplicable. En sus últimos momentos, Andrés abrió los ojos por primera vez en todo el año. Pero lo que vieron sus familiares los dejó marcados para siempre. Sus ojos no reflejaban vida, sino un profundo terror. Sus labios se movieron débilmente, pero no se escuchó ningún sonido. Murió segundos después, con esa expresión de horror grabada en su rostro. Hasta el día de hoy, su esposa asegura que en el momento en que murió, escuchó una voz en su mente que le decía: «No me dejes aquí». El caso del hombre que nunca despertó sigue siendo un misterio para la medicina. ¿Dónde estaba la mente de Andrés durante ese año? ¿Realmente estaba atrapado en una pesadilla o en algún lugar más allá de lo que podemos comprender? Lo único que queda claro es que, a veces, los sueños pueden ser más peligrosos de lo que creemos. Las fotografías han capturado momentos y recuerdos durante décadas. Sin embargo, no todas las fotos son lo que parecen. Algunas, dicen, pueden estar malditas, llevando consigo un rastro de oscuridad y tragedia. Hoy te contaré la perturbadora historia de la foto maldita, un retrato que nunca debió haberse tomado. En 1998, un joven fotógrafo llamado Manuel, amante de lo paranormal, decidió explorar lugares abandonados para realizar una serie de fotos inquietantes. Su curiosidad lo llevó a una vieja casa colonial, en las afueras de un pequeño pueblo en el interior de Guatemala.
La casa había estado deshabitada durante décadas y muchos en el pueblo aseguraban que estaba maldita. Manuel, escéptico, pero intrigado, decidió entrar al lugar. Las paredes caían a pedazos y el aire estaba cargado de polvo. Mientras caminaba por las habitaciones vacías, se encontró con una vieja cámara fotográfica sobre una mesa, como si alguien la hubiera dejado allí a propósito. La cámara, aunque antigua, aún funcionaba. Sintiendo que estaba ante una oportunidad única, Manuel tomó la cámara y empezó a explorar la casa, capturando imágenes con ella. Pero en una de las habitaciones, mientras enfocaba hacia una ventana, algo extraño apareció en el visor. Una figura, tenue, pero claramente visible, se materializaba frente a la ventana. Intrigado y asustado a la vez, Manuel hizo clic, capturando lo que parecía ser la imagen de una niña con un vestido blanco, mirando directamente a la cámara. Sin embargo, al bajar la cámara de sus ojos, la figura había desaparecido. De vuelta en su estudio, Manuel reveló las fotos que había tomado ese día. Al principio, todo parecía normal, hasta que llegó a esa última foto, la que había tomado en la ventana. La imagen mostraba con claridad a la niña de vestido blanco, pero lo más inquietante era su expresión. En la foto, la niña ya no solo miraba a la cámara, sonreía de una manera que erizaba la piel. Manuel, sin pensarlo mucho, decidió mostrar la imagen a sus amigos. La fotografía pronto se hizo viral en los foros de internet dedicados a lo paranormal, atrayendo la atención de muchos. Pero fue aquí cuando comenzaron los problemas. Apenas una semana después de publicar la foto, Manuel empezó a experimentar cosas extrañas en su vida. Todo comenzó con pesadillas recurrentes, donde veía a la misma niña del retrato, pero esta vez ella no sonreía. En los sueños, la niña se acercaba lentamente a su cama, sin decir nada, simplemente observándolo. Las cosas se volvieron más aterradoras cuando Manuel comenzó a escuchar risas infantiles en su casa en plena noche. Los objetos en su estudio se movían sin explicación, y la sensación de que no estaba solo era cada vez más opresiva. Los amigos que habían visto la foto también empezaron a tener experiencias extrañas. 2 de ellos aseguraron haber visto a la niña en sus propios sueños, y uno de ellos incluso reportó haberla visto fugazmente en el reflejo de un espejo. Desesperado, Manuel decidió investigar más sobre la casa donde había tomado la foto. Lo que descubrió lo dejó helado. Hace más de 50 años, una niña llamada Clara había vivido en esa casa. La historia cuenta que Clara murió trágicamente al caer de la ventana del segundo piso, la misma ventana en la que Manuel había capturado la foto. Manuel, aterrorizado y sintiéndose culpable, decidió deshacerse de la cámara y la foto, con la esperanza de detener lo que él creía que era una maldición. Quemó ambas cosas en un intento desesperado de librarse de la presencia de la niña. Pero las cosas no mejoraron. Una noche, después de semanas de tormento, Manuel desapareció sin dejar rastro. Su estudio fue encontrado vacío, con sus pertenencias intactas, pero él nunca fue hallado. Los últimos en verlo aseguran que, en los días previos a su desaparición, Manuel mencionó que veía a la niña en todas partes, incluso cuando estaba despierto. Hasta el día de hoy, la desaparición de Manuel sigue siendo un misterio, y aquellos que han visto la foto original aseguran que todavía pueden sentir la presencia de la niña. Se dice que la foto maldita fue vista por cientos en su publicación online, y algunos aseguran que la maldición sigue activa para quienes se atreven a buscarla.